Mi viejo fue echado del escenario de mi propia boda por mi futuro marido solo por su apariencia humilde. En ese mismo instante, juré que haría que se arrepintiera toda la vida por haber hecho esto. La brisa suave de la mañana acariciaba el rostro de Sofía mientras se paraba frente al espejo de cuerpo entero en su habitación. Su vestido de novia blanco se veía impecable, con encajes finos y detalles bordados que irradiaban una elegancia sencilla. Sonrió levemente, aunque su corazón latía con fuerza por una mezcla de alegría y nerviosismo. Este era el día con el que había soñado desde que era una nena. El día de su casamiento con Facundo, el hombre que hasta ese momento consideraba el amor de su vida. Fuera de la habitación, el murmullo de la gente comenzaba a escucharse. Los invitados empezaban a llegar, llenando el salón de recepción en un exclusivo club de San Isidro, decorado con flores frescas y una elegancia sobria. Todo parecía perfecto, pero había una cosa que preocupaba un poco a Sofía. Su papá. Su viejo, don Carlos, un peón de campo de 70 años, no era un hombre acostumbrado a los lujos ni a los eventos formales de la alta sociedad porteña. Solo llevaba puesto un traje viejo, un poco gastado, pero limpio y prolijo. Era el resultado del lavado a mano que su madre había hecho la noche anterior. Sofía sabía lo duro que trabajaba su padre en el campo para asegurarse de que la familia pudiera sobrevivir. Aunque humilde, el viejo siempre le había dado lo mejor. «Sophie, ¿ya estás lista?» La voz de su madre interrumpió sus pensamientos. Elena entró a la habitación con una sonrisa cálida, pero sus ojos delataban la misma ansiedad. «Tu papá ya te está esperando afuera». Sofía asintió despacio, tratando de calmarse a sí misma. «Sí, ma. Estoy lista». Después de unos minutos, Sofía salió con su vestido de novia. Los invitados presentes aplaudieron de inmediato, elogiando su belleza. Sin embargo, la mirada de Sofía se dirigió directamente a la figura de su padre, parado al final del pasillo con una sonrisa tierna y los ojos vidriosos. Sintió que el corazón se le derretía al ver a su viejo tan orgulloso, a pesar de que su apariencia distaba mucho del glamour de los invitados. Sofía caminó despacio hacia él, tomándolo fuerte del brazo mientras se preparaban para ir hacia el altar. Pero ese momento hermoso no duró mucho. Facundo, su prometido, estaba parado en el altar con una sonrisa que al principio parecía cálida. Pero cuando vio acercarse al padre de Sofía, esa sonrisa se desvaneció lentamente. Entornó los ojos, mirando el traje viejo que llevaba don Carlos con una expresión de asco. Cuando Sofía y su padre finalmente llegaron al altar, Facundo, sin dudarlo, soltó un comentario hiriente. «Che, don Carlos, ese traje no da para un evento de este nivel, ¿no te parece?», dijo Facundo con un tono cínico, lo suficientemente alto para que varios invitados cerca del altar pudieran escucharlo. «¿No tenías nada mejor o es lo único que pudiste comprar?». El salón se quedó en un silencio sepulcral. La cara de don Carlos se puso colorada. Sin embargo, mantuvo una sonrisa leve, tratando de contener sus sentimientos. Sofía sintió que el cuerpo se le congelaba, como si el tiempo se hubiera detenido. No podía creer lo que acababa de escuchar. ¿Cómo podía Facundo, el hombre que ella consideraba bueno y cariñoso, decirle algo así a su padre? Sofía apretó fuerte la mano de su viejo y murmuró algo por lo bajo. Sus ojos se llenaron de lágrimas y sintió una mezcla de emociones, vergüenza, bronca y decepción. Don Carlos solo sonrió apenas, tratando de calmar a Sofía. «No pasa nada, hija». «Estoy bien», dijo con voz tranquila. Pero Sofía sabía que detrás de esa sonrisa había una herida profunda. Facundo parecía no darse cuenta de su error. Incluso soltó una risita, como si su comentario hubiera sido solo un chiste ligero. Pero para Sofía, fue un golpe directo que le destrozó el corazón. Este momento debería haber sido el día más feliz de su vida, pero ahora se sentía como si estuviera parada al borde de un precipicio, llena de dudas y odio. Sofía miró a Facundo con frialdad. Ya no podía sentir el amor que alguna vez tuvo por ese hombre. Lo que veía ahora era solo a alguien soberbio,
superficial y que no valoraba las cosas verdaderamente importantes de la vida. Sin decir una sola palabra, Sofía soltó la mano de Facundo y se dio media vuelta, dejando el altar en silencio. Su vestido de novia ondeaba detrás de ella, mientras los invitados se quedaban mudos, confundidos por lo que acababa de pasar. El día que debía ser una fiesta se transformó en una tragedia dolorosa. Sofía no sabía hacia dónde la llevaban sus pies. Lo único que sabía era que tenía que estar lo más lejos posible de ese altar. Lejos de Facundo, lejos de las miradas de lástima de los invitados y lejos de ese casamiento que ahora se sentía como una pesadilla. Su hermoso vestido se sentía como una carga asfixiante, recordándole las promesas falsas que había guardado en su corazón. Corrió fuera del salón, cruzó las grandes puertas abiertas y finalmente se encontró en un pequeño jardín en la parte trasera del predio. El aire fresco de la noche le tocaba la piel, pero a Sofía no le importaba. Se sentó en un banco de madera viejo bajo un enorme jacarandá. Las flores violetas caían lentamente, como si acompañaran su tristeza. Las lágrimas empezaron a correr por sus mejillas. Bajó la cabeza y dejó que el llanto brotara en silencio. Sentía el corazón vacío, pero también lleno de una bronca y una decepción indescriptibles. ¿Cómo podía Facundo, el hombre al que había amado con todo su ser, insultar a su padre de esa manera? No solo a su padre, sino también a todo lo que les había permitido sobrevivir hasta ahora, el trabajo duro, el sacrificio y los valores humildes que siempre fueron los cimientos de su familia. «Viejo», murmuró Sofía, con la voz entrecortada por el llanto. Se imaginó el rostro de su padre, lleno de arrugas por el sol del campo, pero siempre sonriendo a pesar de que la vida nunca fue fácil. Criado en un pueblo del interior de la provincia de Buenos Aires, con el trabajo en la tierra como único sustento, su padre nunca se quejó. Incluso cuando Sofía era chica, don Carlos solía caminar kilómetros por caminos de tierra solo para comprarle los libros del colegio o algún juguete sencillo que ella quería. Su padre era un héroe para Sofía. Una figura que siempre daba todo, aunque fuera de manera humilde. Sin embargo, Facundo no veía eso. Facundo solo veía la apariencia exterior de su padre. El traje viejo y gastado, los zapatos de cuero curtido por los años y la piel arrugada llena de manchas de sol. Para Facundo, todo eso no era más que un símbolo de pobreza digno de desprecio. Pero para Sofía, era la representación de la lucha, el amor y el orgullo. Poco a poco, Sofía empezó a calmarse. El llanto cesó, aunque todavía sentía el pecho oprimido. Miró el cielo nocturno, oscuro y lleno de estrellas que titilaban sobre la ciudad. En medio del silencio, su mente empezó a trabajar. Empezó a cuestionar su relación con Facundo. ¿El amor que sentía era real o era solo una ilusión construida con palabras dulces y promesas vacías? Facundo, el hombre que creía perfecto, resultó tener un lado muy superficial. Se dio cuenta de que a él siempre le importaron más la apariencia, el estatus social y la plata que las cosas realmente importantes, los valores morales, el amor sincero y el respeto por los demás. Facundo nunca conoció realmente a su familia. Nunca intentó entender su lucha. Para él, todo era cuestión de imagen y una perfección falsa. Sofía suspiró profundo, tratando de calmar la tormenta en su interior. Empezó a darse cuenta de que hoy no se trataba solo del insulto de Facundo hacia su padre. Era un momento de reflexión profunda en el que tenía que elegir entre mantener una relación que quizás estuvo mal desde el principio o dar un paso al costado por los valores en los que creía. Fue entonces cuando los recuerdos de su infancia volvieron. Recordó como su padre solía decirle mientras tomaban unos mates: «Hija, la felicidad verdadera no viene de lo que tenemos, sino de lo que agradecemos». Esas palabras antes sonaban tan simples. Incluso a veces Sofía las ignoraba. Pero ahora, esas palabras se sentían tan fuertes, como si le abrieran los ojos al verdadero significado de la vida. Sofía bajó la mirada, agarrando su vestido de novia que ahora estaba manchado por las lágrimas. No sabía qué hacer a continuación. Pero de una cosa estaba segura, no podía volver a ese altar.
No podía seguir con alguien que no respetaba a su familia. La familia que le había dado todo. Bajo la sombra del jacarandá, Sofía se quedó sentada mucho tiempo. La noche avanzaba y el viento frío empezaba a calar los huesos. Pero no se movió. Solo siguió reflexionando, tratando de encontrar respuestas a las preguntas que llenaban su cabeza. Este momento se convirtió en un punto de inflexión en su vida, donde empezó a entender qué era lo realmente importante. El amor, el sacrificio y los valores verdaderos que no se pueden comprar con plata. Cuando Sofía finalmente volvió a la casa que alquilaban temporalmente en la ciudad, el ambiente adentro era tenso. La luz del living estaba prendida, pero no lograba calentar la atmósfera llena de enojo y decepción. La madre de Sofía estaba sentada en el sillón con cara larga. Mientras tanto, su padre estaba parado cerca de la ventana, mirando hacia afuera con una expresión inescrutable. En el medio de la sala, algunos parientes y vecinos del pueblo que habían viajado estaban reunidos, tratando de dar consejos o simplemente calmar la situación. Sofía entró despacio, todavía con el vestido de novia que ahora se veía arrugado. Todos los ojos se posaron en ella. Podía sentir las miradas mezcladas de la gente. Algunos con lástima, otros enojados, y otros simplemente callados, sin saber qué decir. Al fin llegaste, dijo su madre con un tono frío, casi un susurro. ¿Tenés idea de la vergüenza que pasamos hoy? ¿Cómo pudiste dejar el altar así? ¿Qué va a decir la gente de nuestra familia? Sofía se quedó callada. No sabía qué responder. Las palabras de su madre le dolían, pero también sabía que ella estaba descargando su frustración porque el incidente había convertido a la familia en la comidilla de todos. Sofía intentó explicar, pero se le quebró la voz. Volvió a llorar al recordar lo que pasó en el altar. Facundo. Él insultó a papá. No lo respetó para nada. Su madre se paró de golpe, con los ojos entrecerrados. ¿Y te parece que irte así era la solución? Nos hiciste quedar mal, Sofía. Gastamos una fortuna en esto. Las invitaciones, el viaje, todos vinieron. Y ahora todos saben que tu casamiento fracasó. Don Carlos, que había estado callado todo el tiempo, finalmente se dio vuelta desde la ventana. Su cara se veía cansada, pero su mirada estaba llena de firmeza. Se acercó a Sofía y le puso la mano en el hombro a su hija. Ya está, Elena, dijo despacio. Su voz era tranquila pero firme. No es culpa de Sofía. Nuestra hija solo trató de defender a su familia. ¿Pero qué hacemos con nuestro orgullo, Carlos?, gritó la madre, casi llorando. La gente va a hablar de esto por años. Van a decir que somos una familia que no sabe mantener su nombre. Que todo esto es culpa de Sofía. Sofía sintió un dolor tremendo en el pecho. Nunca se imaginó que su madre la culparía por lo que pasó. No debería estar de su lado, apoyándola en un momento tan difícil. No me importa lo que diga la gente, gritó Sofía de repente, con la voz temblando de emoción. Lo que me importa es papá. Facundo te insultó, ma. No merece ser mi marido si no puede respetar a nuestra familia. El living volvió a quedar en silencio. Todos los presentes miraban a Sofía con expresiones mezcladas. Algunos parecían estar de acuerdo, pero otros negaban con la cabeza, pensando que Sofía era demasiado terca. Don Carlos sonrió levemente, aunque tenía los ojos llorosos. Le acarició la cabeza a Sofía con suavidad. Hija, tenés razón. No hay nada más importante que nuestra dignidad y nuestros valores. Si Facundo no puede respetar a nuestra familia, entonces no te merece. Sin embargo, su madre no se conformó. Se volvió a sentar en el sillón, tapándose la cara con las manos. Vos no entendés, Sofía, dijo bajito. Nuestra familia sacrificó mucho para este día. Plata, tiempo, esfuerzo. Todo tirado a la basura. ¿Y ahora qué va a pasar con tu futuro? No podés vivir solo de idealismo sin pensar en la realidad.
Sofía sentía un conflicto interno enorme. Por un lado, sabía que su madre tenía razones para estar enojada. Los costos del casamiento eran altos y ellos no eran una familia rica. Pero, por otro lado, no podía sacrificar sus principios por lo material o el estatus social. Para ella, el amor y el respeto no eran negociables. Este conflicto familiar empeoraba la confusión de Sofía. Empezó a preguntarse si se había equivocado al elegir a Facundo. Durante todo este tiempo sintió que él era el hombre perfecto, buen mozo, con plata y querido por todos. Pero el incidente en el altar le abrió los ojos sobre la verdadera naturaleza de su relación. Se dio cuenta de que su relación estaba construida sobre cimientos frágiles, la soberbia de Facundo, la ambición material y la falta de respeto por los valores familiares. En medio de la madrugada, Sofía se sentó en un rincón, abrazándose las rodillas. Se sentía sola a pesar de estar rodeada de su familia. El conflicto no era solo por el casamiento fallido, sino sobre su propia identidad. Tenía que decidir si iba a mantener sus principios o ceder para cuidar el «qué dirán». Esa noche, Sofía no durmió. Solo se quedó sentada en su cuarto, pensando en todo lo que pasó. Estaba cada vez más convencida de que tenía que buscar respuestas. ¿Realmente conocía a Facundo? ¿Podía seguir con alguien que no respetaba a su sangre? En la oscuridad, Sofía se dio cuenta de que tenía que tomar una decisión drástica para encontrar la felicidad verdadera, aunque eso significara dejar atrás su pasado. Por otro lado, Facundo estaba sentado solo en el living de su departamento en Puerto Madero, amplio y lujoso. La lámpara de diseño que colgaba del techo reflejaba una luz tenue sobre el piso de mármol. El lugar se sentía vacío a pesar de estar lleno de cosas caras, un sofá de cuero italiano, una mesa de madera importada y cuadros abstractos que valían lo mismo que una casa en el conurbano. Pero todo ese lujo no podía llenar el agujero enorme que ahora tenía en el pecho. Facundo miraba el vaso de whisky en su mano. Estaba casi vacío. Llevaba horas sentado ahí desde el incidente, tratando de entender qué había pasado. Al principio estaba furioso con Sofía por dejarlo plantado frente a todos. Pero cuanto más lo pensaba, más se daba cuenta de que el problema era más profundo que una simple pelea. ¿Qué tuvo de malo lo que dije?, murmuró para sí mismo, lleno de dudas. Trataba de convencerse de que el comentario sobre el padre de Sofía fue solo una broma, algo dicho sin mala intención. Pero en el fondo sabía que no era solo un chiste. Era el reflejo de su mirada superficial hacia los demás, especialmente hacia aquellos que no encajaban en los estándares sociales de su círculo. Facundo se tomó el resto del whisky y golpeó el vaso contra la mesa. El ruido rompió el silencio, pero no alcanzó para espantar la culpa que empezaba a trepar por su cuerpo. Se imaginó la cara de don Carlos, sonriendo apenas pero con mucha dignidad en el altar. Esa cara no mostraba bronca ni rencor, solo un honor tranquilo. Y ahí fue donde Facundo sintió vergüenza. Vergüenza porque no pudo ver los valores detrás de la apariencia humilde de un padre que se había roto el lomo por su familia. También recordó cómo Sofía dejó el altar sin decir nada. La mirada fría de ella antes de darse vuelta todavía le taladraba la mente. Esa mirada no era solo de decepción, sino de un dolor profundo. Facundo se dio cuenta de que había lastimado a Sofía no solo como su prometida, sino como la hija de don Carlos. ¿Por qué hice eso?, se preguntó. Le temblaba la voz. Soy un idiota. La noche avanzaba y Facundo empezó a reflexionar sobre su relación con Sofía. Siempre la había considerado la pareja ideal, linda, inteligente y de una familia sencilla, lo que le permitía a él sentir que la estaba llevando a un mundo mejor. Ahora se daba cuenta de lo superficial que era esa visión. Nunca trató de entender quién era Sofía en realidad, qué era importante para ella y cómo la había criado su familia. Para él, Sofía era un accesorio para reforzar su imagen de hombre exitoso. Pero ahora todo estaba roto. No solo perdió a Sofía, sino también su propio respeto. Se sentía como un extraño ante sí mismo. A la mañana siguiente, Facundo decidió ir a la casa de la familia de Sofía.
Quería pedir perdón cara a cara, aunque sabía que probablemente no lo aceptarían. Cuando llegó a la casa sencilla donde se alojaban, lo recibió la mirada helada de Elena, la madre de Sofía, quien le cerró la puerta en la cara sin decir una palabra. Facundo intentó golpear de nuevo, pero nadie respondió. Volvió a su auto importado, desesperado. Sabía que tenía que hacer algo para arreglar su error, pero no sabía por dónde empezar. En medio de su confusión, vio una librería vieja en una esquina de San Telmo. Sin pensarlo mucho, entró, esperando encontrar algo que lo ayudara a entender. Entre estanterías llenas de polvo, encontró un libro titulado El verdadero significado de la felicidad. El título era simple, pero algo le llamó la atención. Lo compró y se lo llevó a casa. Esa noche, Facundo empezó a leer. El libro hablaba sobre los valores reales de la vida. Que la felicidad no viene de la guita, el estatus o la apariencia, sino de las relaciones genuinas, el respeto y el sacrificio. También enfatizaba la importancia del perdón y la autorreflexión. Cada página que leía lo hacía más consciente de sus errores. Empezó a cuestionar su estilo de vida. Como siempre persiguió cosas temporales como la riqueza y la popularidad sin importarle el amor, la honestidad y el respeto. Tengo que cambiar, murmuró Facundo con los ojos llorosos. No puedo seguir viviendo así. Esa noche cerró el libro de filosofía con una mezcla de sentimientos. Se dio cuenta de que no solo tenía que pedirle perdón a Sofía, sino que tenía que transformarse en un hombre mejor. No sabía si funcionaría, pero estaba seguro de que no podía volver a ser el de antes. El cambio empezaba por él mismo y estaba decidido a demostrar que merecía el perdón, aunque eso significara perder a Sofía para siempre. A la mañana siguiente, Facundo se despertó sintiéndose diferente. Ya no sentía ese vacío, sino motivación. El libro seguía en la mesa de luz, abierto en la parte que más le había tocado. La felicidad verdadera no es lo que tenemos, sino lo que damos. Esa frase le hizo ver que siempre se había enfocado en sí mismo. Después de pensar un rato, decidió dar el primer paso. Empezó por cosas chicas. Decidió limpiar su departamento él mismo. Siempre había tenido mucama para todo, hasta para lavar un plato. Pero esta vez quería sentir el esfuerzo físico, como el que hacía la familia de Sofía. Mientras limpiaba, se imaginaba a don Carlos trabajando en el campo bajo el sol. Se sintió humilde al darse cuenta de lo fácil que había sido su vida. Después de limpiar, Facundo fue a un comedor comunitario en una villa del conurbano. Llevó cajas de comida y juguetes. Al principio se sentía fuera de lugar, nunca había hecho caridad. Pero cuando vio las sonrisas de los chicos, sintió una alegría inédita. A los pibes no les importaba si él tenía plata o no. Un nene llamado Mateo, con la ropa gastada pero ojos brillantes, se le acercó. Gracias, che. Me gusta el juguete. Facundo le acarició la cabeza y entendió que la felicidad venía de dar sin esperar nada. Al atardecer, volvió a su departamento sintiéndose más liviano. Se sentó y abrió el libro de nuevo. Leyó sobre la importancia de la reflexión. Empezó a escribir en un cuaderno todos sus errores, desde el comentario cínico a don Carlos hasta su arrogancia con otros. Cada palabra escrita aumentaba su culpa, pero también su motivación. Sabía que pedir perdón no era el final, sino el principio. A medianoche, decidió visitar una ONG que construía viviendas de emergencia. Se sumó a los voluntarios. Aunque no estaba acostumbrado al trabajo pesado, cargó ladrillos y mezcló cemento. Cuando le preguntaron por qué ayudaba, solo dijo, quiero aprender. Los días siguientes siguió involucrado. Conoció gente de todos los ámbitos, albañiles, amas de casa, gente que la peleaba día a día. Todos le enseñaron sobre valentía y gratitud. Aunque sentía que cambiaba, sabía que no todos lo aceptaban. Algunos voluntarios lo miraban con desconfianza, pensando que solo quería figurar. Pero a Facundo no le importó. Sabía que el cambio lleva tiempo. Una noche, sentado en su balcón mirando las luces de Buenos Aires, se sintió en paz.
No sabía si Sofía lo perdonaría, pero sabía que no volvería a su vida anterior. El cambio empezaba con acciones sinceras. Esperaba que algún día Sofía viera que había cambiado no para ganar su amor, sino para ganar su propio respeto. Pasaron varias semanas. Facundo ya no vivía en el lujo vacío. Cada día hacía algo útil. Pero Sofía seguía en su mente. Quería que ella supiera de su esfuerzo, así que empezó a escribirle cartas. No sabía si le llegarían, pero necesitaba hacerlo. Cada noche, en su mesa sencilla, escribía reflexiones honestas. No ocultaba nada. Admitía su superficialidad y cómo estaba intentando mejorar. En la primera carta escribió: Sofía, sé que mis palabras no alcanzan para arreglar lo que rompí. Sé que un perdón no borra el dolor. Pero quiero que sepas que estoy intentando. Estoy aprendiendo a ver el mundo de otra forma, más humana. No escribo para recuperarte, sino para probarme que puedo cambiar. Espero que algún día me veas no como el cheto soberbio, sino como alguien que merece tu perdón. Facundo no envió las cartas a Sofía directamente. Sabía que la familia no lo dejaría acercarse. Decidió mandarlas a la casa de los padres, esperando que Elena, la madre, las leyera. Al principio, Elena no quería saber nada. Cuando Facundo fue y dejó el sobre, ella ni lo miró. Pero él siguió dejando cartas en el buzón o bajo la puerta. Elena las tiraba, pero un día, por curiosidad, abrió una. Al leer la sinceridad de Facundo, se le llenaron los ojos de lágrimas. Empezó a dudar. ¿Había cambiado de verdad? Decidió guardar las cartas, aunque todavía no se las dio a Sofía. Mientras tanto, Facundo vendió sus relojes caros, su auto deportivo y muebles, usando la plata para ayudar a otros. Alquiló una casa chica en una zona más modesta, lejos de Puerto Madero. Allí se sentía más en paz. Un día, ayudando a construir una escuela en una zona rural, una abuela le dijo: «Pibe, cambiaste mucho. Antes parecías mirarnos desde arriba, ahora tenés otro corazón». Facundo sonrió emocionado. Sabía que tenía razón. Mientras Facundo se reformaba en la ciudad, Sofía decidió alejarse del caos. Necesitaba sanar. Dejó la tensión de la casa en la ciudad y se fue al pueblo donde se crió, en el interior de la provincia. El campo, con sus horizontes infinitos y el olor a tierra mojada, era su refugio. Allí no había polución ni ruido. Era volver a las raíces de Don Carlos. Al llegar, los vecinos la saludaron con cariño, sin preguntar por el casamiento. La invitaron a matear y a las tareas rurales. Al principio se sentía rara, acostumbrada al ritmo de la capital. Pero el campo le dio paz. Allí no importaba la ropa de marca ni el estatus. Importaba el trabajo y la solidaridad. Cada mañana, Sofía se levantaba antes del amanecer. Ayudaba a su padre con los animales o en la siembra, aprendiendo a valorar el esfuerzo físico. Entendió el sacrificio de su viejo. Por las tardes, se sentaba junto al arroyo, con los pies en el agua, reflexionando. Se dio cuenta de que el amor solo no alcanza sin respeto. Fui una tonta, pensó. Me cegó la ilusión. Pero también encontró fuerza. Empezó a tejer en telar con las mujeres del pueblo, haciendo ponchos y matras. «¿Tenés mano para esto, Sofía?», le dijo una vecina. «Podrías venderlos en la feria». Sofía sonrió. No era por la plata, era por la conexión con su cultura. Una noche, tomando un té de yerbas con su padre en la galería, le preguntó: «Pa, ¿por qué nunca te enojaste conmigo?». Don Carlos sonrió: «¿Por qué me iba a enojar? Defendiste a tu familia. Eso no es un error». «Pero fallé, dejé el altar». «Eso no es fallar, Sofía. Elegiste la dignidad. Eso es coraje». Sofía lloró, liberada de la culpa. Mientras Sofía sanaba en el campo, en la ciudad, su madre Elena dudaba.
Las cartas de Facundo la habían conmovido. Una noche, habló con don Carlos. Carlos, estas cartas son de Facundo. Él frunció el ceño. ¿Por qué escribe? Ha mandado muchas. No le dije a Sofía porque no confiaba, pero... léelas. Don Carlos leyó una. Su cara cambió. ¿Qué pensás?, preguntó Elena. Parece sincero. Dice que quiere ser mejor hombre. ¿Y si es mentira? No lo sabremos si no le damos la chance. Pero Sofía tiene que decidir. No podemos ocultárselo. Elena envió el paquete de cartas al pueblo. Sofía lo recibió con el corazón a mil. Al principio sintió bronca, pero al leer, la honestidad de Facundo la desarmó. Él contaba todo, su trabajo en el comedor, la venta de sus cosas, su cambio de perspectiva. La última carta decía, si decidís no verme nunca más, lo acepto. Pero ya no soy el mismo. Sofía temblaba. ¿Era verdad? Unos días después, en el almacén del pueblo, Sofía se cruzó con don Ricardo, un conocido que viajaba a la ciudad. Sofi, ¿sabías lo de Facundo? Ella se tensó. ¿Qué cosa? Tiene un secreto. Hace años estuvo metido en un lío de papeles falsos en su empresa. Casi funde a unos socios. Zafó por los abogados, pero en el ambiente se sabe. Sofía sintió un golpe en el estómago. Un estafador. ¿Cómo no lo supo? Volvió a casa confundida. ¿Ese pasado anulaba su cambio actual? Llamó a una amiga de la ciudad, Rina. Es verdad, Sofía, dijo Rina. Pero te juro que está arrepentido. Pagó sus deudas vendiendo todo. Está tratando de limpiar su nombre. Sofía estaba en una encrucijada. ¿Venganza o perdón? Sabía que el rencor no le daría paz. Decidió ir a Buenos Aires para verlo con sus propios ojos. Fue el lugar donde Facundo hacía trabajo social. Lo vio enseñando a leer a unos chicos, vestido con jeans viejos y transpirado, pero sonriendo. No era el Facundo de antes. Él la vio y se acercó, tímido. Sofía. No pensé que vendrías. Ella fue directa, ¿por qué no me contaste lo de los documentos falsos? Él bajó la cabeza. Tuve miedo de que no me perdonaras. Me avergüenza mi pasado. ¿Y todo esto es real? ¿O es para que vuelva? Facundo la miró a los ojos. No espero que vuelvas. Solo quiero demostrar que puedo ser digno de perdón. Sofía vio su sinceridad. Facundo, tu pasado es parte de vos, pero no puedo aceptar todo así nomás. Tenés que demostrarlo con hechos. Él asintió, emocionado. Lo entiendo. Gracias. Sofía volvió al campo, aliviada. No lo había perdonado del todo, pero había soltado el odio. El tiempo pasó. Facundo seguía trabajando, ahora ayudando a campesinos con proyectos de agua y cooperativas. Sofía, en el pueblo, seguía con sus tejidos. Un día, Facundo apareció en el pueblo. Vendí todo. Vivo simple ahora. Solo quiero que sepas que sigo intentando. Sofía, viendo su constancia, le dijo, te doy una oportunidad. Pero tenés que ganártela. Meses después, la relación sanó. No hubo romance inmediato, sino respeto. Un día, Sofía visitó un proyecto de Facundo y le dijo, estoy orgullosa de vos. Cambiaste. Él sonrió, solo quería ser digno. Años más tarde, Sofía y Facundo vivían juntos en una casa sencilla cerca del pueblo. Él seguía con su labor social, ella enseñaba artesanías. Una mañana, tomando mate en la galería mientras el sol iluminaba el campo, Sofía le dijo, nunca pensé que la felicidad era esto tan simple. Facundo le apretó la mano, yo tampoco. Gracias por la oportunidad.
La historia de Sofía y Facundo nos enseña que la felicidad no está en Puerto Madero ni en la apariencia, sino en los valores,